Hola, hola. Con ustedes en ahora, la voz de tu éxito imparable. ¿Cómo se encuentran? ¿Empoderados? ¿Imparables? ¿Que no se conforman con la vida que tienen y quieren llevarla más allá de sus posibilidades, transformándola en todas sus facetas? Bienvenidos y bienvenidas. Reciban los saludos cordiales de su servidor Arturo Cárdenas Contreras, que viene cargado de información interesantísima, tomada de todos los mentores que hablan y desarrollan vida a través de mentorías extraordinarias, sobre todo la del señor Laín García Calvo, con la saga La voz de tu alma, secretos revelados y cómo ser de millonarios. En este momento estamos desarrollando, ya llevamos 11 clases del libro La voz de tu alma. Seguiremos reflexionando y continuaremos en lo que vamos. Sin más preámbulos, continuemos. Para eso, nosotros primero hagámonos unas preguntas. Y con eso estamos recordando, digamos, la clase anterior. Estamos en la clase número 12 y esta clase número 12 es para iniciar el primer principio universal, el mentalismo. Pero recordemos la clase anterior, en donde hacíamos una introducción a los 7 principios y empezamos con, hagámonos la pregunta, hagámonos las preguntas para que cada uno de ustedes también vayan dándose cuenta en qué estado están. ¿Te reconocerías como un ser víctima de las circunstancias? Entonces, para eso nos vamos a preguntar, ¿te justificas siempre por lo que te pasa? ¿Estás en este rol o en este otro? En realidad ya no quería que sucediera. Es una pregunta o una respuesta que una persona se da. En realidad yo no quería que sucediera. Entonces, ¿en qué estado está? ¿En qué rol está? El primero es de justificación. El segundo es, te estás mintiendo. Otro ejemplo, ¿has dicho alguna vez, no entiendo cómo he podido llegar a esta situación? Entonces, te estás culpabilizando. O has dicho, por ejemplo, el gobierno es el culpable de mi situación económica. Te estás culpabilizando. Ahora, ¿han notado que pasas diciendo, usted ha notado que te pasas diciendo, estoy harto de X o de Y situación? ¿Sí? O también estás diciendo o has dicho, te dije que nunca funcionaría. Entonces, como observamos, estos son roles en los que una persona que es víctima o se siente víctima de las circunstancias se, eh, se comporta o establece. Entonces, se justifica por todo lo que le pasa, ¿sí? Se miente a sí mismo, se culpabiliza, se queja, se rinde. Entonces, mire en su interior, miremos en nuestro interior en qué rol nos estamos enfrascando, en cuál de todos los roles estamos metidos o acostumbrados a hacer. O si no es en alguno de ellos, en cuántos de los 5, o en todos, o es en todos. Cuando nosotros estamos en este estado de victimismo,
y empezamos a entender y a comprender por qué las situaciones de esta vida suceden de esta manera y me suceden a mí, dice usted, que está en victimismo, y dice, y me suceden a mí. ¿Por qué a mí me sucede todo? Entonces es cuando tú tienes que empezar a identificarte, a conocerte a ti mismo. Tienes que empezar a descubrir en qué estado estás. ¿Eres víctima o estás empoderado? Entonces, para eso te invito a que descubramos las 7 leyes o principios universales. Ya los hemos empezado. Ya estamos enrolados, digámoslo así, para poder iniciar con ellos. Hoy empezamos con el primero. Debemos aplicarlos para crear una vida llena de bienestar y de abundancia económica, material, mental y espiritual. La recomendación es que lo apliquemos y de esta manera nosotros vamos a obtener resultados extraordinarios. Apliquemos acción masiva imparable y comprobémoslo. Es la petición que nos debemos hacer. Entonces, iniciamos con este principio del mentalismo. Decíamos en la clase anterior también que en la biografía del maestro Hermes Trismegisto, o Enoch, o Tod, o Cadmus, como se le llamó, y que es una historia extraordinaria que ustedes deben investigar mucho más en Google, en nuestro buscador Google en Internet, se encuentra muchísimo, mucha información, lo mismo en YouTube, en el que encontramos que era un ser extraordinario, Hermes Trismegisto, comenzó su lucha de poder, los nombres de Hermes, de Enoch y de Tod y de Cadmus fueron poco a poco deteriorándose. La iglesia de ese entonces mandó quemar todos los escritos que tuvieran cualquier escrito sobre Hermes, Enoch, Tod o Cadmus. Desde entonces se inició una persecución hasta que poco a poco estos nombres fueron borrados, digamos así, de la faz de la tierra y fueron difíciles de encontrar. Sin embargo, el libro de Enoch, el libro de Hermes Trismegisto, se extravió y una copia apareció en Etiopía y en la otra en Abisinia. 2 copias fueron rescatadas. Entonces, la copia de Abisinia fue a parar a Rusia, mientras que la de Etiopía fue a parar a Inglaterra. Fueron guardados estos libros de una manera absolutamente sigilosa y muy segura, sí, bajo llave, en lugares ocultos. Pero a estas alturas de la vida, la copia de Rusia desapareció, mientras que la copia de Abisinia aparece en la abadía de Westminster, en Inglaterra. Y aunque nadie podía leerla, hubo una persona, hubo un obispo que sí la pudo leer, que la leyó. Y este obispo inmediatamente se puso a traducirla porque lo que descubrió fue el principio de mentalismo. Le pareció tan interesante que la tradujo y poco tiempo después fundó en Inglaterra el movimiento El Nuevo Pensamiento. Y después en los Estados Unidos se produjeron muchísimas copias traducidas al inglés. Hay que entender que todas las religiones del mundo, e incluso la ciencia moderna, están basados en las enseñanzas de Enoch. Escribió en aquella época más de 40 tratados y escritos sobre cosmología,
sobre cosmografía, sobre geometría, que así se le llamaba a las matemáticas en esos tiempos. Escribió sobre el Cábala y escribió también sobre el Tarot. Los griegos decían que era Hermes, los judíos decían que era Enoc, los egipcios lo llamaban Tot y decían que, por supuesto, tenía sus propios orígenes en sus respectivas culturas. Todos querían apropiarse de este personaje extraordinario. Todo esto formó tanta controversia que se perdió realmente lo importante, o sea, el mensaje. Se perdió. Desde entonces se dice que ha trascendido esta cultura. Si todas estas enseñanzas se han ido transmitiendo por sectas ocultistas en un lenguaje simbólico, para que solo los más adelantados pudieran entenderlo. Aquellos que lo entendieron dominaron el mundo. Quizás algunos de ellos te resulten familiares, nos resulten familiares, como son, por ejemplo, Shakespeare, Platón, Víctor Hugo, Newton, Beethoven, Lincoln, Tomás Alva Edison, Einstein, Buda, Jesucristo, etc. Todos ellos dominaban la materia y dominaban la mente. Y los resultados son más que conocidos por todos. Todos conocemos estos personajes extraordinarios, famosos. Trascendieron. Y la máxima expresión del Creador es Jesucristo. Todos los textos de Enoc o Hermes fueron quemados. La iglesia mandó destruir todo y adulteró estos textos y como resultado surgió el Nuevo Testamento, que no deja vislumbrar el fondo de la verdad. El Maestro Jesús, conocido como Jesucristo, descendiente también de Enoc, pasó varios años oculto en el monasterio escenio de Qumran, donde fue educado en las enseñanzas de esos antepasados, de su antepasado Enoc, Hermes, Tot, etc. Algunos de los ejemplares de los que estudió Jesús lograron ser salvados y se ocultaron en cuevas, siendo conocidas como los manuscritos del Mar Muerto. Resulta que ahora aparece la organización Rockefeller. Esta organización se ubicó para autenticar y traducir todos estos pergaminos encontrados, así como los nuevos que se iban apareciendo, entre ellos los textos de Enoc y los textos originales de la Biblia. De la organización Rockefeller se ha encargado de eso. Hay un tema interesante y el mentor lo llama la ciudad perfecta del Apocalipsis. Miremos de qué se trata. Es un fascículo que dice lo siguiente, capítulo 21 del Apocalipsis. La ciudad es un cuadrado y su longitud es igual que su anchura. Midió la ciudad con la medida. 2.220 kilómetros. Su longitud y su altura y su anchura son iguales. Entonces, al igual que el autor del libro preguntó, o el mentor le preguntó a una de sus amigas más avanzadas, que cuál creía que era el significado de ese escrito. Después de unos momentos, ella respondió, la ciudad se presenta como un cubo perfecto, símbolo de perfección, así como un lugar santísimo por la altura y anchura.
Las dimensiones de 12 indican gobierno, un lugar perfecto de alta adoración de modo espiritual. Todo esto nos da datos de perfección. Sí, las leyes del universo son perfectas y son siempre las mismas. Las mires por donde las mires. Eso es. Las leyes del universo son perfectas. No cambian jamás. Jamás. O cuando has visto, por ejemplo, que si yo suelto una bolita desde acá, en lugar de caer, sube. Jamás, ¿no? Eso es un principio universal. La gravedad. Si vemos, todas las leyes no se extinguieron. Cada día, cada vez más, el mundo se da cuenta de las leyes y de que las leyes son las que se suceden todos los días, a cada instante y a cada momento, porque tienen que ser, tienen que suceder, tienen que ser así. Las rige el universo de una manera perfecta. El creador del universo es perfecto, como es él. Lo hizo todo. Y tú estás hecho a su imagen y semejanza. Un secreto oculto durante siglos. Sin embargo, hoy en día la raza humana ya está lo suficientemente evolucionada como para aprender, entender y aplicar estos principios en su totalidad. Estas leyes inmutables están al alcance de todos los seres humanos, están al alcance de todos nosotros. Y como se dice en los textos sagrados, por ejemplo, como en la Biblia, el que tenga oídos, que oiga. ¿Eso qué quiere decir? Y sobre todo que está en San Mateo 13, del 1 al 9. ¿Qué significa? Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. El que tenga oídos, que oiga. Si uno está atento, si uno está presente en cada cosa que lee, la pone en práctica, la lee, la relee, la requetelee, la escribe, la subraya, llega a tal punto de que esa persona que lee, ese alumno que está leyendo, que está aprendiendo, se vuelve un maestro y lo multiplica. Muy bien, ahora nos podemos preguntar si esto existe, ¿por qué no lo sabemos? Entonces también se dice que la mejor manera para esconder algo es mantenerlo a plena vista. El secreto ha estado a nuestro alcance desde que tenemos uso de razón. La explicación de por qué no lo veías es porque no lo has estado buscando. Más adelante aprenderás el funcionamiento de tu cerebro y de cómo un mecanismo llamado SAR es causante de que no te hayas dado cuenta, a pesar de que lo habrás visto, lo habrás leído y lo habrás escuchado millones y millones de veces, incluso lo habrás experimentado. ¿Cuántas veces nos pasa que leemos y leemos y leemos algo, pero como no estamos presentes, no lo recordamos, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no habrá pasado? Entonces, por ejemplo, en el 2006 salió a la luz un gran secreto llamado la ley de la atracción. El mentor nos cuenta que ese secreto no es tan secreto. En el libro de Connie Méndez, que es una mujer metafísica venezolana que ya murió, y escribió el libro titulado Metafísica 4 en 1,
Ella lo nombra la ley de la atracción 10 veces. En los libros del maestro o de su maestro Emmett Fox se vuelve a nombrar. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, el libro de crecimiento personal más vendido de la historia, también nombra la ley de la atracción varias veces. Todos ellos escritos hace más de 100 años. La ley de la atracción es un secreto que se descubrió en el 2006. Sin embargo, estos grandes personajes ya lo nombraban, ya hablaban de ello. El mentor dice que a pesar de haber leído el libro y todos esos libros cientos de veces, antes de ver el documental El Secreto, que es una recomendación, que lo vean en Netflix, El Secreto. Le sorprendió mucho la idea de la ley de la atracción y le pareció un súper secreto y un modo muy original de explicarlo. Y ya lo había leído por lo menos un centenar de veces antes y no tenía ni idea. O sea, él ya había leído esto muchas veces y sin embargo no tenía ni idea hasta que vio el documental que le afianzó ese conocimiento y esa sabiduría que ya estaba en él. Entonces la mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. Los principios nunca fallan, jamás fallan. El mundo se rige por 7 principios. Pronto los dará a conocer, dice el mentor. Estamos en la era de Acuario, era en la que todo el mundo tendrá las mismas oportunidades. Todos van a conocer los principios que hicieron ganar grandes fortunas a los conocedores. Los que han controlado el mundo y los que han vivido en opulencia, en amor, en salud y en dinero durante toda su existencia. Estos conocimientos, todos estamos obligados a darlos a conocer en la medida en que nosotros lo conocemos y los hacemos propios. Pero no con un lenguaje simbólico como se dio en algún momento, como hasta ahora, en el que solamente unos cuantos podían comprenderlo, sino en un lenguaje alto y claro, para que hasta un niño de 10 años lo pueda entender. Entonces, para que todos los seres humanos tengamos oportunidad de transformar nuestras vidas. Imaginémonos cómo nos sentiremos cuando conozcamos todas estas verdades, cuando conozcamos estos principios en nuestra vida y lo apliquemos. Viviremos nuestro propio cielo aquí en la tierra. Ya no tenemos por qué seguir viviendo una vida de lucha continua para alcanzar nuestros sueños, bregando y bregando. Ya no vamos a vivir más en la incertidumbre de no saber qué es lo que queremos. Ya no tendremos que agachar la cabeza y decir sí cuando alguien te dice algo que tú no quieres, aunque tú no lo quieras, pero agachas la cabeza y dices que sí. Porque a partir de ahora vamos a conocer la verdad. Una vez sepas cuál es la verdad, entenderemos perdón, que tenemos el poder, para cambiar la vida, nuestra vida, y ser quienes hemos venido a ser de verdad. Entonces dejaremos de aceptar lo que no nos conviene
para tratar de agradar a otros. Sí, porque eso es lo que hacemos casi siempre. Porque tú vas a tener el control de tu vida y de tus emociones para lograr todo aquello que te propongas. Entonces, la invitación es a que nos apliquemos, entendamos, leamos, entendamos, comprendamos, releamos. No importa si no entendemos en algún momento algo, continuemos, continuemos, volvamos a repasar y llega el momento en que se nos abre la mente y podemos entender todo para así ser independientes absolutamente nosotros mismos, de ser las personas que dirigimos nuestra propia vida, de poder sopesar lo que nos dicen y decir esto me sirve, esto no me sirve, esto no me gusta, esto no es así, etc. Hay un pasaje bíblico de uno de los libros apócrifos, o sea, libros que no se incluyeron en la Sagrada Biblia, o sea, del Evangelio perdido de Santo Tomás, que dice lo siguiente: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Esto es extraordinario. Nosotros, todos los seres humanos, estamos en una constante búsqueda, constante búsqueda. Así no lo tengamos como presente, pero estamos en eso, buscando, buscando, buscando. Entonces dice, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. O sea, hasta que hagamos realidad, hasta que manifestemos lo que deseamos, lo que queremos, lo que estamos buscando. Porque cuando esto se haga realidad, nos vamos a estremecer porque comprobamos de que sí lo pudimos hacer y de que todo lo que tenemos y lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado. Entonces nos estremeceremos y nos llenaremos de admiración. Ahora sí, antes de pronto podríamos decir, bueno, fue un milagro, o da uno una cantidad de excusas, pero nunca dice uno cómo fue que se consiguió. Ahora nos están diciendo que vamos a entender por qué es que se consiguen las cosas. Desde luego de la mano del Creador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendamos y comprendamos toda esta sabiduría maravillosa, nos vamos a llenar de admiración y vamos a reinar sobre nuestro propio universo, sobre nuestro propio mundo. Esto es un fragmento del Evangelio perdido de Santo Tomás, que se perdió durante muchísimos años y fue reencontrado en Egipto en el siglo XX. Justamente habla sobre el poder del pensamiento y de la emoción para crear vida. Pensamiento y emoción, pensamiento y emoción. No independientes ni separadas, tienen que estar las dos. Pensamiento y emoción para crear vida, para crear nuestra vida. Para crear nuestra vida. Es una verdadera lástima que se perdiera en la revisión del bíblica del siglo IV. En la Biblia moderna no aparece, pues que sea una casualidad o no. Entonces ahora, con todo esto, se nos desafía a romper nuestros viejos hábitos, nuestros viejos esquemas, nos están invitando a romper las cadenas, puesto que si nosotros queremos un cambio o queremos atraer algo que nosotros deseamos, ¿sí? Que no, algo que hemos deseado mucho tiempo y que no tenemos, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Recordemos, en la antigüedad, hace mucho tiempo, muchos años atrás, se creía que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo.
el hombre no podía volar y se decía que era imposible que un barco de acero flotara por el agua. Eso eran las creencias antiguas. Pero fue gracias a que alguien rompió con esos esquemas mentales que existían, que hoy en día podemos beneficiarnos de innumerables avances. Alguien, una persona, se atrevió a dar el paso, cambiar la mentalidad, cambiar las creencias formadas que existían, y por eso ahora estamos donde estamos, y se siguen dando todos esos casos. Vamos a encontrar en esta enseñanza y en esta sabiduría unas ideas extraordinarias. Cada una de ellas nos llevará a cambiar la vida. Tenemos que estar presente para darnos cuenta. Porque se dice, si hoy cambias una idea y desvías un solo grado la trayectoria de nuestra vida, en un día no lo vamos a notar. Pero cuando hayamos avanzado lo suficiente, una desviación de un grado puede marcar una gran diferencia. O sea, nosotros tenemos que ser constantes, perseverantes, constantes, insistir, persistir en transformar, o sea, poner en acción, poner en práctica esto. Pero si yo hoy hago algo. La tarea que nos colocamos la semana pasada, en donde teníamos que hacer un balance de nuestra vida. O sea, hacer una introspección y colocar una lista de todas las debilidades y errores que constantemente hacemos, hábitos que constantemente hacemos, pero que son un error. Listo, hicimos la lista y la dejamos ahí. No, la lista es para recordarnos y empezar a chulear primero lo que vamos al primer hábito que vamos a transformar. Y lo repetimos y lo repetimos y lo tenemos presente hasta que ya volvemos una costumbre, dejar el hábito anterior para asumir el nuevo. Por ejemplo, si yo me lavo todos los días la boca con la mano derecha, es un ejemplo, ¿no? De un hábito. Voy a empezar a cambiar el hábito a lavarme con la mano izquierda. Y empecé hoy, me lavé en la mañana con la mano izquierda, a mediodía con la mano izquierda, en la noche con la mano izquierda, mañana, pasado mañana, durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, y absolutamente comprobado que en un mes usted ya es diestro a manejar la mano izquierda para lavarse la boca. Cambio ese hábito. Entonces, vamos con otro. Por ejemplo, el mal genio. Entonces, es estar presente y pendiente de que me voy a poner de mal genio. ¿En qué momento me puse de mal genio? Y empezar a transformar eso, a cambiarlo. Todo el día, pendiente de mi mal genio. Mañana, pasado mañana, una semana, un mes, y cuando nos demos cuenta, ya no nos ponemos mal geniados. Y así sucesivamente. O sea, hay que poner en acción todo esto que estamos aprendiendo. Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto que tenemos sobre el dinero? Sobre la riqueza. Te enseñaron de pequeño por aquello de que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico estar en el reino de los cielos, como lo dice la palabra, y que fue mal interpretado por muchas personas. Entonces, ¿qué concepto tienes del dinero? Que el dinero es sucio, que el dinero solamente es para narcotraficantes y que el que tiene dinero es porque es mal habido. ¿Será ese el concepto que tienes sobre el dinero? Cambiémoslo, cambiémoslo. Más adelante, cuando veamos otros, estemos más adelantados en esta sabiduría y en el libro Cómo ser millonario, encontraremos todas esas respuestas. Entonces, nos insiste el mentor
en que el sueño, un sueño sin acción no es solo eso, un sueño. Entonces tenemos que poner en acción. O sea, no solamente soñar y pensar, sino poner en acción. Una idea sin acción nunca llega a ser materializada, nunca se va a manifestar. Las personas, nosotros los seres humanos fallamos en tres cosas fundamentales y por eso no atraemos lo que queremos. Entonces, la primera cosa es que no sabemos muy bien qué es lo que queremos, ¿sí? Y no sabemos por qué lo queremos. Entonces, esto es el primer error que nosotros cometemos y que pasamos por nuestra vida. Y por eso nosotros siempre somos víctimas o nos ponemos en el estado de victimismo. Ah, no, es que el gobierno, es que el Estado, es que el país, es que la región donde yo vivo, es que la cultura. Y siempre nos lo pasaremos como un corcho flotando en medio del mar, en medio de la tormenta. El segundo error que nosotros cometemos es que aunque nosotros sepamos lo que queramos, todo eso está condicionado a, 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 a condicionado a creencias negativas y limitantes, ¿sí? Que esas creencias negativas y limitantes nos impiden avanzar, nos impiden trabajar duro para avanzar, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos, que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. O sea, alguien interpretaba que el ser rico era malo y que por eso jamás íbamos a salvarnos y que íbamos a entrar era al infierno. Eso lo enseñaban algunas religiones en algún momento o algunas sectas protestantes, ¿sí? Entonces, condicionamientos. Usted podría querer tener abundancia económica, pero se limitaba o no lo hacía como tenía que hacer por esa creencia. Entonces, creencias limitantes que nos impiden avanzar. El tercer error grande es tener miedo, ¿sí? La mente nos controla porque nos ponemos miedosos, ¿no? Y eso nos impide tomar acción, aplicar acción masiva imparable. Sin acción no hay reacción. Sin causa no hay efecto. Entonces, para que suceda algo, tenemos que poner en acción. Tenemos que hacer algo para que cambien las cosas. La atracción se basa en tener metas. La atracción se basa en tener metas, en tener objetivos, en tener propósitos, en tener unas creencias capacitadoras, tener creencias potenciadoras y controlar el miedo. Saber que somos absolutos, que podemos lograrlo absolutamente todo de la mano del Creador, de Dios. Y para poder tomar acción, tenemos que ser así, para ir más allá, ir mucho más allá de nuestros límites. No es lo que sabemos lo que está causando dolor, sino lo que no sabes, lo que se nos escapa, ¿sí? Es lo que nos causa dolor. No triunfa alguien que estudió una carrera. No son los conocimientos externos los que nos hacen ser felices y triunfar en la vida. Son los conocimientos internos, los principios del mundo interno y no del mundo externo, los que te convertirán en la persona que será feliz y triunfadora, sea en el área que sea. Entonces, no es lo externo, sino es la falencia, el desconocimiento de los principios internos, de los principios de cómo funciona el mundo. Piensa en esto. ¿Cuántos de cientos y miles de estudiantes en el mundo se gradúan en las universidades? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? También pensemos cuántos de ellos terminan viviendo una vida maravillosa, feliz y en abundancia. ¿Cuántos?
¿Cuántos de ellos aplican lo que han estudiado? Entonces tenemos que manejar, tenemos que informarnos de lo que pasa en el mundo, ¿no? En el mundo externo. Tenemos que enterarnos también. Pero lo que realmente hará que te destaques es lo que eres, no lo que sabes. Pueden haber muchos sabios, pero el sabio es también por lo que es. Puede haber un sabio extraordinario que sabe muchísimo, pero si es una persona atarbán, grosera, malgeniada, huraña, de pronto lo relegan por allá en un laboratorio para que haga, pero nunca jamás tendrá interacción con los demás, por cómo es. Entonces, una de las recomendaciones es controlar los principios del mundo, porque eso es a lo que hemos venido a hacer. Y eso es lo que deberíamos enseñar en los colegios y en las escuelas y en las universidades, ¿no? Entonces, la cosa es ardua, cambiar todos estos hábitos que se nos han impuesto y enseñado de mala manera por conveniencia de algunos, ¿no? Y generalmente cuando surgen problemas, las personas, nosotros buscamos las soluciones en el exterior, ¿sí? En lugar de buscar desde adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestra economía no va, si la parte económica no es buena, nosotros estamos buscando por fuera, buscamos más trabajo por fuera que hacer por fuera, pero nunca jamás nos miramos hacia adentro cuál es la razón por la que estamos de esa manera. A todo eso hemos llegado por el tipo de pensamientos y emociones que nos embargan, tipo de pensamientos y emociones que hemos tenido en el pasado, porque eso nos lleva a realizar acciones y estrategias que terminan siempre en donde estamos, en el fracaso. Así, analízate, hágase, sigue haciéndote un balance, sigue haciendo una introspección. Es que debemos hacerla constantemente, todos los días, a cada instante. Lo compruebo yo todos los días. Yo tengo que todos los días, apenas me levanto, y entrar en meditación con el Creador, con el Ser Supremo, subir mis niveles de energía, subir mis niveles de vibración. Somos seres humanos y caemos en vibraciones bajas, pero si lo notamos tenemos que cambiar de una vez, porque así es el ser humano, y sobre todo una persona mayor que tiene tantos hábitos, costumbres y paradigmas formados en su mente. Más fácil le queda a un joven. Así que debemos cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Debemos conectar con la parte espiritual y después dominar la teoría en el área que elijas mejorar, pero desde dentro hacia afuera y no al revés. Muchos esperan a tener algo para entonces ser algo. Cuando tengas dinero, seré rico, por ejemplo, dicen, y así no es. Cuando tenga una pareja, entonces sentiré amor, así no es. Cuando tenga ese coche, entonces seré feliz, así no es. Cuando tenga esa casa, seré feliz, así no es. Y no se dan cuenta de que antes debe ser para después tener. O sea, primero debemos sentirlo. Lo pensamos, pero con la emoción sentimos como si ya lo tuviéramos. Y de esa manera es que se consiguen las cosas. Entonces, por ejemplo, Ralph Waldo Emerson nos dice, la buena noticia es que cuando decidas que lo que sabes es más importante que lo que te han enseñado a creer, habrás cambiado la velocidad en búsqueda de la abundancia. El éxito viene de tu interior, no desde afuera. El éxito viene de tu interior, no desde afuera. El universo funciona por unas leyes que no fallan jamás. Tienes en tus manos el poder de ser lo que quieres ser.
Ese es el gran poder personal que todo ser humano posee. Ese es el gran poder personal que todo ser humano posee. O sea que en nuestras manos está el poder querer ser lo que queremos ser. Tienes que ir a favor de las leyes del universo. Si vas a favor de las leyes del universo, te espera felicidad y dicha. Si vas en contra de las leyes, te espera dolor y sufrimiento. Todo el dolor del ser humano es provocado por ir en contra de las leyes universales. Vas a aprender los principios del mundo interno para moldear tu mundo exterior. El manual de vida del ser humano son los 7 principios del universo. ¿Entendimos? Te prometo que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Bueno, entonces ahora es la invitación para que seamos generosos, compartamos, suscribámonos en los canales para que podamos tener la motivación de seguir adelante, porque nuestra misión de verdad es servir y ayudar y hacer que otras personas conozcan absolutamente todo lo necesario para cambiar y transformar sus vidas. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Dios, Jesús y yo, mayoría aplastante. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Excelente.